Hola, yo soy Paola Ambrosi, soy mamá, soy un ser humano y también soy psicóloga transpersonal y soy una waker y esta es mi historia. Tal vez mi historia es algo así como de monja a misticismo o de monja a terapeuta de psicodélicos. Hoy en retrospectiva me doy cuenta que tenía un diálogo muy profundo con esa divinidad, Sí. ¿no? Pero bueno, como niña no es que lo pudiera identificar, simplemente era lo natural. Pero yo no lo veía como que estaba conectando con algo extraño. Para mí era mi contexto y era lo que había y así era. Solo hay un pequeño detalle. Me dijo, tú necesitas elegir o Dios o la ciencia, pero no puedes tener los dos. Por primera vez, tal vez nunca fue fe y lo único que tenía era locura. Y estoy loca y oigo voces y veo cosas y lo que necesito es un psiquiatra, sí, no una religión. Y le pedí, le dije, Dios, por favor, sácame de esta tierra. Si de esto se trata, No quiero estar aquí. yo aquí no quiero estar. Voy de regreso para no chocar con el coche que se me acaba de cerrar. Tengo que pisar el freno y para pisar el freno esto quiere decir que voy a perder el control del coche y eso muy posiblemente me cueste la vida a mí. Y ahí tuve una de las experiencias místicas más grandes de toda mi vida. Un fuerte aplauso para mi querida Paola Ambrosi, por favor. Pau, muchas gracias por estar aquí en Awaken. No, muchísimas gracias, feliz de estar aquí, tener una conversación de despertar. Quiero que platiquemos de muchísimas cosas, pero primero quiero que nos cuentes un poquito de ti para que la gente que no te conoce te conozca un poquito más. Bueno, híjole, ¿cómo resumirlo? Tal vez mi historia es algo así como de monja a misticismo, ¿no? O de monja a terapia, a terapeuta de psicodélicos, lo cual es un largo recorrido y una gran trayectoria. Claro. No, mi contexto es como el de muchas personas, pues en una casita muy cuidadita, muy protegida. Nací en un contexto católico, muy conservador, muy ortodoxo, lo cual me dio una contención y un sistema de creencias, un contexto que a mí me sirvió mucho. Sí. Ya les platicaré por qué y espero que eso les pueda servir. Pero después pues se quedó chiquito el traje, ¿no? Salí de ese contexto, me abrí al mundo y pues fui a encontrar aquellas cosas que me hacían sentido y hoy estoy 100% dedicada a utilizar todas las tecnologías de lo sagrado que tenemos a la mano, como la respiración, la meditación, el yoga, ¿no? Las plantas sagradas para evolucionar al ser humano, ¿no? Y bueno, pues ese recorrido estuvo lleno de aprendizajes y lágrimas, sí, ya me imagino, brutalmente. Oye, Pau, si nos vamos un poquito al comienzo de tu carrera, porque finalmente esto yo creo que nunca tiene fin, finalmente es algo que creemos que estamos en un camino de aprendizaje, aprendemos, pero obviamente cuando volteas a ver la línea, híjole, es infinita, ¿no? Larguísima, larguísima. Y a mí me encantaría preguntarte, ¿cuándo empieza a iniciar toda esta curiosidad por Paola a este mundo del misticismo, a este mundo del despertar? ¿Qué sucede en Paola? ¿Cómo arranca esta parte de Paola? Bueno, yo creo que nací con ella. Okay. Desde que era muy niña y desde que yo tengo uso de razón, yo creía en algo superior. Mi contexto me decía que sería eso superior, se llamaba Dios, había un contexto muy específico, entonces pues tenía un nombre por el cual llamarle, yo le llamaba Dios. Y recuerdo de ser muy chiquita y pedirle a mi mamá, por favor, ¿puedo hacer ya la primera comunión? Porque yo necesito estar cerca de Dios y me voy a dedicar a estar con Dios y hablar con Dios. Hoy en retrospectiva me doy cuenta que tenía un diálogo muy profundo con esa divinidad, Sí. ¿no? Pero bueno, como niña no es que lo pudiera identificar, simplemente era lo natural vivir en ese diálogo. Mi hermana mayor, Malena, que ya murió, tenía una discapacidad. Ella tenía un retraso mental, tenía diferentes limitaciones, no hablaba y fue mi mayor maestra. Entonces mi mundo no existe sin Malena, ¿no? Yo nazco después de ella, entonces mi mundo existe en el contexto de mi hermana es diferente y eso trae un montón de demandas a la familia, de problemas.
un montón de discriminación para mí, porque era una época en donde, parece que no, pero en México discriminábamos feo a cualquier diferencia. Claro. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Somos 4. Son 4. Y entonces Malena ya murió y después hay 2 hermanos hombres. Ok. Entonces, pues me tocaba ejercer un poco el rol de la hermana mayor, porque pues cuidaba a Malena y luego a los otros 2 chiquitos. Pero este contacto con la diferencia me hizo a mí, hoy lo veo, pues una persona más empática, más sensible de otras realidades. Y esta conexión con lo divino estaba ahí. Y entonces de niña yo le decía a mi mamá que mi ideal y mi sueño era consagrarme de monja, irme con la religión católica, con la iglesia, e irme a trabajar a las misiones, a los lugares en donde mayor necesidad hubiera, estudiar medicina y dedicar mi vida a estar ahí atendiendo las necesidades de las personas. Entonces, pero yo no lo veía como que estaba conectando con algo extraño. Para mí era mi contexto y era lo que haría y así era mi... Que promoras un poquito. ¿Cuándo pasa este tema de lo de tu hermana? Lo de mi hermana, pues va transcurriendo. Mi hermana muere hace 12 años. Ok. Entonces tuvimos pues casi 40 años de vida con ella. Okay. Conforme yo fui creciendo y me fui dando cuenta un poco de mi contexto, ahí fue donde empecé a ver, pues me quiero dedicar a ayudar a las personas, sí, que tienen algún problema o que a las minorías, ¿no? O sea, claro, me empecé a dar cuenta, sí, en este mundo hay un montón de discriminación, de diferencia, de injusticia sí, y quiero dedicarme a eso. Y ahora, creo que el punto crítico ocurre cuando me queda chica la religión, porque mientras estoy ahí, pues era un continuo, era mi contexto, no me cuestionaba si estaba despierta o no, claro, o si, no, era lo que había. Pero en el momento en el que me queda chica mi contexto religioso, que fue un enorme regalo, porque la que era mi directora espiritual, ya cuando yo me iba a incorporar, por ahí cuando iba a salir de prepa, me iba a incorporar al convento, sí, iba a empezar a estudiar medicina, me iba a empezar a preparar para el propedéutico y demás. Mi director espiritual se sentó conmigo y me dijo, bueno, pues ya está todo arreglado, ya el último año de prepa lo iba a hacer yo ya, ¿no?, consagrada y demás. Y me dice, solo hay un pequeño detalle. Me dijo, tú necesitas elegir, y necesitas elegir o Dios o la ciencia, pero no puedes tener los dos. Y yo no sé qué pasó en ese momento, pero algo hizo cortocircuito adentro de mí. Claro, por supuesto. No, porque dije, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo? Pero, o sea, ¿por qué Dios querría que yo no estudiara? No te estoy siguiendo, no sé si estamos hablando. Sí, claro, claro. Y acabé haciéndole preguntas como, pero entonces ¿tú a qué Dios le rezas? Porque entonces no le rezamos al mismo Dios. Y recuerdo que esa conversación acabó en que yo me levantara y le dijera, pues entonces tu Dios y tu iglesia no son para mí. No sé de dónde saqué ese entendimiento, ese valor, me hizo tanto cortocircuito interno que no me hacía sentido otra cosa con todo y que mi vida entera era la iglesia. Me levanté, me fui y fue mi primer divorcio. Hubo otros varios. Pero fue el primero y dolió. Claro. Dolió mucho, me costó muchísimo porque pues yo era una adolescente. ¿Tenías cuántos años? Tenía ahí 17 años. Ok. Y se me había colapsado mi mundo entero, claro, mi propósito de vida, mi claro mundo, por lo que creía, por lo que hacía, todo. Sí, ya habías instalado unas creencias brutales en esto y decías, es que hacia allá voy. Claro. Y entonces empezó a ocurrir que las experiencias internas que yo tenía en mi vida espiritual seguían ocurriendo. Entonces dejé de ir a misa, o sea, me divorcié, sí, corté con todo, lo cual fue absolutamente un caos familiar, una familia muy tradicional, claro, fue todo un caos, pero cuando corto y yo continúo con mi vida, me doy cuenta de algo muy particular, que es, pues Jesús o la figura del Cristo sigue estando presente, Dios sigue estando presente, la famosísima Virgen María sigue estando presente, ni tan virgen, pero bueno, sí, muy madre, y seguía estando presente. Y a mí me empieza a entrar un conflicto interno grave de pensar, por primera vez, tal vez nunca fue fe,
y lo único que tenía era locura. Y estoy loca, y oigo voces, y veo cosas, y lo que necesito es un psiquiatra, sí, ¿no? Claro. Y me lo empecé a cuestionar con seriedad. Y fue un conflicto interno muy grande. Ahora, ese conflicto, me metí a estudiar medicina, sí, y me acuerdo ir con el psiquiatra y decirle, es que estoy perdiendo la cabeza, necesito que me ayudes. Gracias a Dios a que él fue un hermosísimo profesor, sí, y hermoso psiquiatra que nada más se reía de mí y me contuvo. Otro me hubiera medicado y me hubiera dicho, sí, sí, claro, si hablas con Dios, claro, tienes razón, ahí te va tu pastilla. Sí, claro. Pero bueno, tuve la suerte de que eso no ocurriera y continuar la búsqueda espiritual. Y ahí me di cuenta que era diferente. Ahí me di cuenta, no, todo el mundo no oye estas voces, no, todo el mundo no tiene este diálogo interno, todo el mundo no tiene esta inquietud por el bienestar de otras personas. Me empecé a encontrar con eso y ahí fue que empecé a entender, tal vez soy diferente, tal vez yo estoy buscando el despertar. Claro. Para mí sí es una prioridad. Sí. Seguí investigando a través del budismo, del chamanismo, de la cábala, de estudiar las ramas místicas de las diferentes religiones porque me obsesioné, yo quería respuestas. Sí. Y al final las encontré en un linaje muy particular del budismo tibetano, sí, más apegado a lo que es el chamanismo tibetano, y ahí encontré como mi hilo conductor, sí, mi raíz, y entendí que ninguna religión tiene la patente de ninguno de estos arquetipos, ni claro, de nuestra conexión espiritual. Correcto. Y ahí empecé a entender que no estaba loca, que seguía siendo católica, pero que era tanto católica como budista, como musulmana, como de ninguna religión, como un ser humano planetario, sí, y que yo tenía derecho a esta conexión, sí, con el cosmos, y que el cosmos era esa divinidad con la que yo había estado dialogando. Oye, y me quiero regresar un poquito más, Pau, ahorita que lleguemos a este punto que está súper interesante. Lo que quiero saber es, en ese momento, podríamos decir que fue como un primer despertar, cuando tú te empiezas a cuestionar y dices, ok, ¿para dónde voy? ¿Para dónde jalo? O sea, entendí que esto no es para mí, pero entendí que hay otro camino, el cual me genera mucho interés. ¿Cómo arranca ese interés? O sea, ¿qué pasa en la mente de Pau que dice, ok, ¿por qué budismo, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué tomaste una decisión de decir, este es el camino que voy a empezar a seguir para ver si por ahí encuentro las respuestas que estoy buscando? Adentro de mí estaba el propulsor, y tal vez aquí hay personas que se puedan identificar con esto. Era, necesito asegurarme de si estoy loca o no estoy loca. Sí. Porque sí tenía claro, la duda. Entonces... perdón, ¿escuchabas cosas? Sí, me di cuenta, o sea, ahí fue cuando me di cuenta que mi vida desde niña había tenido visiones, escuchaba, tenía experiencias como en retiros, no como las de la película esta de Marcelino Pan y Vino, o sea, te puedo contar diferentes ocasiones de haber estado en retiros con exposición al Santísimo, rezando toda la noche y estar sentada, sentir que todo el cuarto se ponía blanco, sentir que empezaba a flotar, ver a Cristo bajar de la cruz, sentarse a mi lado, platicar, y yo no lo veía raro, platicaba con él. Me acuerdo, esa fue una muy específica, que me marcó muchísimo, y haber salido corriendo de una experiencia que duró muchas horas, y correr con la monja y decirle, es que Cristo bajó de la cruz y platiqué y no sé qué, y la monja decirme, ay, qué linda, eres sí, tan devota, no, ay, qué linda, qué linda. Entonces yo decía, bueno, pues es normal. Sí, claro. Está bien, ¿no? Sí, todo el mundo lo vive igual que yo. Todo el mundo lo vive igual, o sea, seguro la monja le baja a Cristo y le también platica con él, claro. Luego me di cuenta que no. Y particularmente esa monja después dejó también de estar ahí. Pero bueno, ese darme cuenta de esto no le pasa a todo el mundo. Entonces mi inquietud de las visiones, los sueños premonitorios, el ver la energía de las personas, el que me pasaran cosas raras con el intercambio de energía con otras personas, yo no entendía que eso era sanación. Yo pensaba que era, pues gracia de Dios o el Espíritu Santo, ¿no? Entonces si yo abrazaba a alguien, esa persona sentía bien y ya estaba, no entendía ninguna otra cosa. Entonces, claro, ese tipo de experiencias que me hacían sentir, ahora sí, sin mi contexto, sin el cobijo de una religión,
me hacían sentir rara, fuera de lugar, que no pertenecía, dudar de mi congruencia. Claro. Ese fue el catalizador. Caí en el budismo por casualidad, porque alguien me recomendó, mira, conozco una persona que enseña meditación, sí. Y a través de la meditación fue mi primer contacto con el budismo, y ahí dije, ¿qué es esto? Y empecé a preguntar, me empecé a meter a estudiarlo un poco más, y me encontré con maestros increíbles, maestros a los que podía cuestionar, que me cobijaron, que me iban resolviendo. Y una de las cosas que me atrapó mucho del camino oriental, sí. No exclusivamente del budismo, sino del camino del yoga, de los Vedas, de sí. estas enseñanzas de Oriente, fue el planteamiento desde el día 1 siempre fue, ¿tú en qué crees? Me decían, pues esa es tu verdad. Sí. Y yo les decía, no, espérate, ¿cuál es la verdad del budismo? Esa que te estoy diciendo, la que sea tu verdad es tu verdad. Y yo decía, no, me estás engañando, no, tiene que haber, dame tu Biblia. Sí. No hay una Biblia, ¿no? Y todo era aquello que puedas experimentar, eso integra, lo demás déjalo afuera. Claro. Y entonces yo escuchaba todas estas pláticas y los conceptos y la vacuidad y la meditación, la atención al presente, el desapego, las aflicciones, sí. ¿no? La ignorancia, el despertar de la ignorancia y demás. Y cada vez que yo preguntaba me decían, ¿a ti te has sentido? Entonces yo le explicaba, a mí me hace sentido la ignorancia así, así, así. Perfecto, ahí estás a ese nivel de conciencia, estás en ese estado de conciencia, ahí quédate, solito el resto va a venir a partir de tus propias experiencias. Y eso fue un cortocircuito, pero me hizo tanto sentido y empecé a entender, sí, es real, yo solamente puedo creer en aquello que estoy experimentando. Por supuesto. Y el resto es dogma. Claro. Que no me aporta, porque es de ¿y por qué? Porque yo lo digo. ¿Por qué? Pues porque es un misterio. Claro. No, ¿cómo que un misterio? No, espérate, dame una explicación científica de por qué, ¿no? Oye, y choca cuando tú decides adoptar estas corrientes o empezar a investigar en estas corrientes, ¿qué pasa con tu familia? ¿Pues empieza a haber bloqueos? Sí, al 100%. Al 100%. O sea, básicamente, la abuela, que era la matriarca de la familia, da la orden a toda la familia de que nadie más puede volver a hablar conmigo. Órale. Hablar, ni verme, ni saludarme. Si me encontraban en la calle, se daban la media vuelta y se iban. ¿Cómo crees? Entonces mi familia lo ejecuta también, entonces mis hermanos no me podían ver, yo no podía ver a mi hermana y no podía hablar con ella porque ella tenía una discapacidad. Por ahí mis hermanos de pronto se escapaban de la casa y me iban a buscar y me veían, ¿no? Para platicar conmigo un rato, pero no, fue Paola, está excomulgada, ha sido poseída por un demonio, la tomó la oscuridad y nadie la puede ver. Y así lo ejecutaron durante años. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Oye, pero tu hermana finalmente, claro que es una maestra que te viene a enseñar muchísimo, obviamente, y esto yo creo que parte de este aprendizaje tiene mucho que ver la influencia de tu hermana, porque creo que son maestros que vienen a enseñar muchas cosas, ¿no? Y parte de ese desarrollo que te bloquean, finalmente yo creo que eso también te afecta, ¿no? En la parte de desarrollo, ¿no? El no poder ver a tu hermana, no convivir con ella, porque finalmente es parte de la esencia de lo que te viene a enseñar también a ti y a la familia. Lo que pasa es que la familia a lo mejor no lo estaba entendiendo en ese momento, ¿no? Sí, después empecé a recibir llamadas de la siguiente prima que se iba a divorciar, el siguiente primo que salía del closet, la siguiente que se había embarazado sin casarse, ¿no? Sí. Y entonces, ¿no? Entonces empezó a ser el grupito de los disidentes de la familia, ¿no? Pero sí, en ese momento para ellos fue un shock. Yo fui una revolución que no entendieron. En su momento lo sufrí muchísimo. Sí. Mucho, o sea, me quitaba el sueño, tenía ataques de pánico, tenía ansiedad, estaba en un estado depresivo. Sí. Digo, mi conexión espiritual siempre fue un hilo conductor que me fue sacando, y como estaba en medicina y tenía apoyo de gente y demás, fui saliendo, pero no la pasé bien, no la pasé bien, estaba triste, estaba angustiada. No fue hasta que
me salí de vivir de México, me fui a vivir a Europa por otras circunstancias, puse distancia a las cosas y pasó tiempo, que me di cuenta del regalo, ¿no? Y ¿cuál fue el regalo de ese corte que ellos me dieron? Caer al vacío y no dejar ningún hilo de mi pasado de donde yo me pudiera agarrar. Sí. Tuve que reconstruir toda mi identidad, mi sistema de valores, mi sistema de creencias, me hizo cuestionarlo todo y llegar a la raíz profunda de entonces, tú, Paola, ¿quién eres y en qué crees? Y wow. Entonces fue un regalo que me construyó. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Oye, y hablando de esto y entrando un poquito más en profundidad, porque me encantaría profundizar un poquito más contigo, Pau, una vez que te das cuenta de todo esto, todo lo que está sucediendo, de los cambios que estás sintiendo, de todo esto que ves, ¿te has sentido, primero te quiero preguntar, ¿te has sentido alguna vez desconectada? Sí, sí, muchas veces. ¿Por qué? ¿Crees que son una parte de nuestros pensamientos, emociones que vivimos al día a día en el ajetreo, o es parte personal que hay algo dentro de nosotros que nos desconecta de esta fuente? Yo creo que las dos. El segundo ejemplo que das, yo creo que todos pasamos por diferentes ciclicidades en donde tenemos la noche oscura del alma, ¿no? Pasamos por un túnel de conciencia oscuro en donde tenemos que morir y renacer, y la muerte es muerte. En la muerte estamos desconectados, en la muerte estamos desolados, y son procesos iniciatorios, cíclicos, evolutivos y propios de mantenernos en un camino de despertar. Y esa parte yo creo que pues está ahí y hay que agarrarle gusto, entenderla y es el viaje del héroe. Ahora, hay otros momentos en donde nos desconectamos que sí creo que tienen que ver directamente con nuestro estilo de vida, con la loca de la casa, ¿no? Que es la gran mente, que nos mete a calabozos sin salida, que nos mete a loops en donde no hay sentido y solamente hay sufrimiento y hay profunda desconexión. Y pues yo como lo entiendo es la condición de ser ignorantes, estar dentro de un cuerpo orgánico, de un cuerpo humano, en donde nuestra conciencia está velada y no alcanzamos a ver la totalidad de la realidad, nos hace caer en estos estados aflictivos. Nuestra mente los amplifica, creamos lo que yo describo como el cuerpo de dolor secundario, que no es solamente tener miedo. Soy un mamífero, un animal en una jungla, voy a tener miedo, eso es normal, pero la mente me hace tener miedo del miedo o ansiedad del miedo, y eso me desconecta. Ese cuerpo de dolor secundario es lo que me acaba desconectando. Yo recuerdo uno que quizás pueda ser útil para las personas escuchar. Estaba viviendo en Barcelona en su momento, me acababa de divorciar. Sí. Después de que se me cayera mi teatro de mi religión, obviamente se me cayó el teatro de eres mujer, eres niña bien, te tienes que casar bien, claro, ser linda esposa y tener hijos. ¿Okay? Claro. Y después preocúpate de hacer loncheras y llevar a tus niños a la escuela. Okay. ¿No? Entonces, bueno, ya iba yo por la siguiente etapa, ¿no? A cumplir esa etapa, y obviamente, ¿por qué no? Ya entendí que es la naturaleza de mi existencia, ¡pum!, todo se viene abajo, se derrumba, toda esa fantasía de Disneylandia, y estoy en ese estado, ¿no? Donde todo eso está derrumbado. Estoy ahora en un divorcio, entonces tengo escasos 23 años y pues básicamente soy buena para que me tiren a la basura, porque claro, ya estoy divorciada, ya claro, me dijeron que no voy a poder tener hijos nunca. Okay. Y pues ya además ya ni pertenezco a la religión a la que sí, es mi familia. Ahora ya no sirves, ¿no? Ya de plano no sirvo como mujer, claro, como mamá, como esposa. ¿Quién quiere una mujer divorciada, no? Y está usada, tírenla. Entonces ahí viene la siguiente, ¿no? Sí. La siguiente muerte profunda. Lo digo sonriendo, pero todos los que están ahí en este momento o han pasado por ahí saben que en ese momento no nos estamos riendo, estamos llorando, jalándonos los pelos, encerrados en el baño, de la desesperación de sí, ¿qué es esto? Claro. Sáquenme de aquí.
¿no? ¿Para qué es la vida? ¿Por qué estoy en esta vida? O sea, ¿por qué me dijeron que tenía que tener hijos y luego me dicen que no puedo tener hijos? ¿Qué es eso? Sí. Entonces, estoy en esa profunda desesperación. Tenía un trabajo, yo vendía maquinaria industrial. Ok. Entonces, Nada que ver. nada que ver. Okay. Me ganaba la vida vendiendo maquinarias a las Sí. grandes transnacionales. Okay. Eran maquinaria de envase, embalaje, control de calidad y demás. Bueno, la cuestión es que me voy, me toca ir al País Vasco, me pide la gente de allá, ven para acá, ayúdame a cerrar un trato. Tenía yo una posición de mucho privilegio, habíamos 2 mujeres que vendíamos ese tipo de maquinaria en toda Europa, entonces nos conocía todo el mundo. Wow. El resto era un mundo de hombres. Sí, claro. Entonces, bueno, pues esta niñita mexicanita, pues eso me ayudaba a vender. Me voy al País Vasco a ayudar a cerrar un trato, cerramos un trato de muchos millones de euros, y estoy en la comida, ¿sabes? Estas comidas de post cerrar el deal con Sí. el cliente, el representante, el tal, Sí. ya sabes, ¿no? Sí. En la jarra entre todos, además nunca he bebido, entonces yo no veía, no bebía, y ahí está todo ese relajo, todos felices, celebrando, festejando, ¿no? Era un deal importante y era un momento de celebración, de festejo, todo estaba muy bien de acuerdo al mundo occidental. Sí. Y al éxito occidental, y todos me decían, wow, deberías estar orgullosa de ti misma, y qué maravilla, y no hay nadie como tú, y eres la estrella de esta industria, ¿no? Y yo los escuchaba y empecé a tener como una sensación de profundo asco, Wow. de decir, Esto no. sí, debería yo de sentirme orgullosa de mí, pero ¿por qué? ¿Qué voy a hacer con ese dinero? ¿Para qué? ¿Para qué quiero ese dinero? Sí, pues me pagaré otro entrenamiento, me iré de viaje, haré otro curso, pero... Y empecé a sentir una desolación muy fuerte en mi corazón. Empezó esta cuestión de ya en la borrachera, de ay sí, que tú, que yo y tal. Eso siempre me dio mucho asco. En el mundo comercial les dije, con permiso, yo me retiro, agarré mis cosas, me fui, me encerré en mi cuarto de hotel y empecé a llorar con una desolación. No te hallabas, no te sentías, no sabías dónde estabas. ¿Qué es esto? Claro. Otra vez, ¿quién soy? ¿Para qué soy? Y me acuerdo que gritaba de la desesperación y le decía a Dios, le decía, ¿para qué me trajiste a este mundo? ¿Para qué me hiciste querer ayudar a la gente? Y yo me iba a ir a las misiones y mi tarea era estar ahí ayudando a las personas. ¿Por qué estoy ayudando al capitalismo? Sí. Había sido un contrato farmacéutico, Okay. igual además yo no creía, ¿no? Sí. Entonces, o sea, estoy empoderando todo lo que no creo. Claro. Estoy impulsando y catalizando un mundo en el que estoy en contra, ¿no? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué me sirve el dinero? ¿De qué me sirven los hombres que quisiera tener? De que yo lo que quiero es un hogar. Yo quería una familia que no tengo. Y no tengo nada de lo que me hubiera gustado tener. Y estoy aquí haciendo el trabajo más, pues, asqueroso que me puedo imaginar para mí en mi contexto. Sí, claro. ¿No? O en mi realidad. Y le pedí, le dije, Dios, por favor, sácame de esta tierra. Si de esto se trata, No quiero estar aquí. yo aquí no quiero estar. Claro. ¿Te equivocaste tú o me equivoqué yo? No lo sé, pero si este era el objetivo, ya está, ya hice todo lo que se supone que tenía que hacer, en todo reprobé, en la parte del dinero y de lo profesional, ahí está, pon palmita, pues ya, sácame de aquí. Ya, a mí no me interesa seguir motivando un mundo capitalista. Y al día siguiente agarré mi coche, voy de regreso del País Vasco hacia Cataluña y tengo un accidente, ¿no? Se me cierra un coche o sea, en el momento que eso ocurrió, en los microsegundos, sí, en lo que eso ocurrió, obviamente vino todo lo que había dicho la noche anterior, ¿no? Sí. Vino toda esta emocionalidad del estado en el que yo estaba. Sí. Sabía, para no chocar con el coche que se me acaba de cerrar, tengo que pisar el freno, y para pisar el freno eso quiere decir que voy a perder el control del coche, y eso muy posiblemente me cueste la vida a mí. ¿No? Y en esos microsegundos empecé a ver todo en cámara lenta y pues pisé el freno y ya, el coche salió volando, me llevé la valla de contención. Wow, o sea, fue un súper accidente. Sí pude haber perdido la vida. En ese momento abres los ojos y estabas en el hospital, supongo. Abrí los ojos en el hospital, yo vi todo el accidente, recuerdo esa reflexión, sí. Recuerdo el momento previo a pisar el freno, sí.
todavía en cámara lenta, mi pie pisando el freno, puedo sentir el pedal, sentir el jalón del volantazo, y el resto lo recuerdo parada en la carretera, haber visto todo el accidente y todo lo que pasaba. Wow. Y ahí tuve una de las experiencias místicas más grandes de toda mi vida. Wow. Entonces... ¿Qué pasó? Me voy a regresar un segundito antes de llegar a ese punto porque está súper interesante, y creo que por todo lo que me comentas, obviamente tenías que experimentar la parte de dualidad, ¿no? La parte de las sombras, la parte de los miedos que tú estabas enfrentando en ese momento ante el mundo capitalista que no querías vivir. Los sucesos que pasan en nuestra vida de esta índole siempre son para un despertar. Yo, Paola, creo que sí, porque yo, Paola, hoy sé que no hay un solo accidente en la realidad. Creo que a veces, dependiendo del lugar en donde estamos, nos cuesta trabajo comprenderlo así. Si creemos que aún hay culpables fuera o que soy la víctima de la vida, a veces cuesta trabajo comprenderlo porque hay cosas dramáticas, ¿no? Que tenemos que vivir, pérdidas, enfermedades, ¿no? El país en el que vivimos, la cantidad de crimen que hay, de dificultades. Entonces, no son cosas menores, son cosas serias. Sin embargo, sí creo que en cada una de esos microsegundos y cosas que nos ocurren, ninguno de ellos es un accidente. Creo, y coincido muchísimo contigo, yo creo que yo lo veo desde un tema más cuántico, obviamente, de la parte desde el campo, cómo nos comunicamos con el campo, no hay tiempo lineal, muchas cosas. Pero quiero que tú me cuentes, pasa el accidente, te das cuenta, tienes un despertar en ese momento. ¿Qué experiencia mística pasa en ese momento? Porque seguramente hubo una conexión brutal en ese momento. Cuéntanos un poquito, por favor. La clave de esa experiencia fue mi relación con Dios, pues se volvió en ese momento totalmente real. Sí. Lo escuchaba, lo veía la deidad que yo tenía asociada en mis prácticas de budismo o en mi conocimiento del chamanismo de la muerte, la veía parada a mi lado, deteniéndome la mano, y había la certeza y la claridad de ya está, aquí está, ya terminó. Recuerdo caminar a ver el cuerpo, poder ver mi cuerpo en el coche, ¿no? Y decirle gracias, Paola, gracias por todo, ya me voy. Sentí y experimenté una paz que no conocía. Todo se empezó a hacer quietud, calma, silencio, absoluta paz. Era una plenitud de decir, ya, vida bien vivida, ya acabó, vamos a lo que sigue. Y le decía yo a la diosa de la muerte, ya agradecía a mi cuerpo, ya, vamos. Y empezar a caminar hacia el vacío. El accidente fue en Zaragoza, es una zona muy desértica, y empezar a caminar hacia ese desierto vacío, ¿no? De la mano de la diosa de la muerte, y ahí escuchar lo que yo describiría como la voz de la conciencia o la voz de Dios, ¿no? Y saber, o sea, encogerme de hombros y saber, uy, ya sé que me estás hablando y no sé si te quiero escuchar. Ya me quiero ir, ya tuve mi fase de salida, ya me voy. Sí. Y a la hora de comenzar esa experiencia, esos detalles fueron muy curiosos en esa experiencia mística, porque yo sentía que seguía habiendo una identidad de Paola y la relación con esta divinidad, ¿no? Psicológicamente me parece muy curioso, y comienza un diálogo, ¿no? Y el diálogo es, me pediste salir, aquí está, hice esto, esto me va a hacer llorar, pero no, en mi experiencia me decía, hice esto para que sepas que soy real. Entonces, pues ese se convirtió en un momento de certeza absoluta, ¿no? Decir, siempre he escuchado tus oraciones, siempre hemos hablado y aquí está. Siempre ha sido real. No estás loca. Wow. ¿No? Entonces... Gracias por compartirlo. Gracias.
Pues sí, fue un regalo, lo considero un privilegio. Totalmente, totalmente, y me encanta que lo compartas y te lo agradezco muchísimo, Pau, porque todos tenemos la oportunidad de escuchar, pero creo que no todos estamos en el momento de querer escuchar o de querer abrir los ojos, ¿no? Y yo creo que todos tenemos esta conexión, algunos más profunda como tú la tienes, ¿no? Que a mí me encantaría poderlo experimentar como tú lo haces, ¿no? O sea, sería algo espectacular, ¿no? Porque creo que no todos tenemos ese nivel de sensibilidad hacia esto, ¿no? Pero sé que todos tenemos esta conexión. Totalmente, y eso es bien importante que la gente lo sepa. Todos tenemos esa capacidad. Dios no escoge a quién le habla y a quién no. Nosotros elegimos escuchar o no escuchar. Entonces siempre está ahí. Correcto. Entonces, pues sí. Bueno, evidentemente eso transformó mi vida, hubo muchísimos detalles en la experiencia, pero básicamente la negociación clave fue, si regresas, ahora con esta certeza, el día que quieras, me puedes volver a pedir tu pase de salida. Ese, yo creo, no sé si era una proyección de mi mente vendedora que me estaba vendiendo a mí misma de regresar a la tierra y encontrando cómo cerrar mis loops, mis gaps mentales. Me dice, pero si regresas, lo que toca es tu destino, a lo que veniste. Sí. Eso que sabías desde niña, sí, es las misiones y la medicina. Sí. No en las misiones y la medicina, en las misiones. Y como lo entendí, porque la experiencia fue visionaria también y demás, es en la misión del mundo, en la humanidad, en el sufrimiento del mundo en general, sí, sí. No encerrada con una tribu en un lugar, no, claro. Para el mundo, y la medicina, y era la medicina que tú entiendes, claro. La medicina de la luz, sí, de la energía, sí, de la vida. Sí. Y entonces dije, ok, va, me aviento el tiro, y recuerdo haber abierto los ojos, ¿no? Cuando iban a cortar el coche, y después ya no recuerdo nada y desperté en el hospital. ¿Tú querías regresar? Yo no quería regresar, no. He escuchado muchas historias de que es algo que es como un amor infinito el que sientes, ¿no? Cuando estás en ese punto, ¿no? O sea, no lo sé, o no lo recuerdo tal vez, más bien, pero dicen que es un amor infinito, ¿no? El que sientes. Entonces he visto casos incluso en gente que cuando regresa hasta con miedo de decir, ¿por qué tuve que volver a regresar? Sí. ¿Tú no querías regresar? No quería, sentía que no tenía ninguna razón. Ahora, hay algo muy, muy curioso en ese discurso, y qué es lo que me hace regresar. De nuevo, yo no sé si fue el departamento de ventas de la conciencia cósmica o la proyección de mi mente, da igual. Sí. El punto es que me convencieron. Y aparte de darme el ticket de salida, mi diálogo era, ¿para qué me quieres de regreso ahí? Sí. Y yo le decía, los humanos no saben amar. Es correcto. A los humanos no les interesa amar, sí. Ni aprender a amar. Correcto. Y la conciencia me decía, ¿y por qué crees? Que vas para allá. Que vas para allá. No te voy a mandar a un mundo donde ya saben amar. Justo ahí es en donde se va a enseñarles a amar. Y yo le rebatía y decía, pero es que no les interesa. Y es exacto. Es parte del trabajo. Ese es parte del trabajo. Claro. Ese es el despertar. Sí, claro. Por eso el trabajo es ahí. Esa es la misión, ¿no? Esas son las verdaderas misiones. Sí. Ir a traer el despertar, sí, a los lugares de oscuridad, claro. ¿no? Y entonces, pues, sí, ¿qué te digo? Tienes razón. Está bien, me convenciste. Oye, me encanta, Pau. Yo creo que podemos estar horas y horas y horas platicando. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy, por ejemplo, con toda esta parte de meditaciones? ¿A qué se dedica hoy Paola? Porque quiero que la gente entienda qué es lo que haces hoy. Bueno, hoy me dedico a entrenar a personas, no solamente personas que quieran ser profesionales de la salud de algún tipo, terapeutas, sino cualquier persona que se sienta en este viaje del héroe, en este morir y renacer, sí, en mi vida ya no me hace sentido, sí, y ya no me cuadra el éxito, sí, del mundo gris, como les digo, y necesito buscar otra realidad. Entonces me dedico a enseñarles
o tratar de ayudarlos a que encuentren su camino del despertar a través de restablecer la soberanía del ser. Sí. Entonces, lo que hice fue lo que aprendí con monjes, con lamas, con maestros de Kriya Yoga y en mis enseñanzas, tanto de psicología como de ciencia, como de misticismo. Procuro ponerlo en un empaquetado lo más universal y sencillo posible, sí. Hacer una síntesis de eso y poderlo hacer masticable y digerible a las personas, sí. Para que cuando se encuentren en mi trabajo no me llena, la relación no me llena, me siento deprimido, me quieren dar antidepresivos pero no los quiero tomar y no sé qué hacer, entonces que puedan encontrar su camino del despertar. Ya hoy está estructurado también un entrenamiento, eso tiene diferentes niveles, sí. ¿no? Y es un entrenamiento desde las partes más básicas de cómo despertar hacia esa conciencia, hasta entrenamiento en manejo de estados no ordinarios de conciencia para terapeutas, manejos con plantas sagradas, todo enfocado hacia la psicología transpersonal, con la conciencia del ser al centro. Mi parte, después de mis aventuras en maquinaria, me enfoqué de lleno en todo lo que fue psicología y todas estas prácticas. Y mi especialidad fue psiquiatría y trauma. Sí. Entonces, y la aplicación de tecnologías como medicina psicodélica en psiquiatría y trauma. Okay. Entonces, me dedico a atender a personas que tal vez ya las ha desahuciado el sistema ortodoxo de psiquiatría, sí. A buscar alternativas, buscar medios, sí. Implementar diferentes métodos de diagnóstico para todo lo que normalmente se diagnostica clínicamente, sí. Con la limitación de una perspectiva muy ortodoxa. Sí. Entonces, cuando tomas en cuenta, yo lo que creo con respecto a la salud, la psicología, la psiquiatría es la medicina que te puedo proveer es directamente proporcional a lo que yo como profesional entiendo que es un ser humano. Entonces, si yo entiendo que el ser humano son huesos y órganos, yo te voy a ofrecer respuestas para los huesos y los órganos. Claro. Y eso no está mal, eso ahí está. Pero, pues, yo no puedo darte una respuesta para un hígado si cuando te veo, lo que veo es un ser de luz. Claro, por supuesto. Entonces necesitamos buscar cuáles son las otras causas y condiciones que hacen que tu hígado esté enfermo, sí. O que hayas caído en una depresión. Sí. Y cuando aplicamos esa perspectiva, que lo único que es simplemente abrir la perspectiva y utilizar la medicina ancestral que lleva ahí más de 3,000 años, sí, claro, todas estas tecnologías, y hoy la ciencia cuántica, que tú conoces bien, sí. Nos ayuda a corroborar, pues esto nos ayuda a abrir la perspectiva y a tener pues diferentes métodos y aplicaciones de, otra vez, tecnologías de los sagrados, sí. Respiración, meditación, plantas, neuromodulación, suplementación, estilo de vida, para que la persona pueda volver a encontrar congruencia interna, externa, y así recuperar su salud, pues, su plenitud. Que la salud no es nada más, ya no me duele la mano. Correcto. No, salud integral. Mucho más integral, es correcto. Y de hecho la empresa se llama Be Transpersonal. Be Transpersonal. Vamos a dejar aquí los codes, vamos a dejar aquí las notas para que por favor anoten, puedan seguir a Paola. Quien quiera seguir estas corrientes, quien quiera aprender más, te pueden buscar ahí en tus redes sociales, Pau. Así es, nos pueden buscar como Be Transpersonal o Paola Ambrosi y nos encuentran en todas las redes. Oye, pues me encantó tenerte en el programa. Podría seguir yo horas y horas y horas platicando con Paola. La verdad es que hay mucho trasfondo. Me encantaría volverte a invitar al programa, que pudiéramos profundizar más, que la gente nos mande justo también preguntas, dudas de todo lo que quieran saber e ir profundizando un poquito más con temas más específicos. Hoy fue una plática tal vez un poquito más superficial, pero me encantaría entrar más en detalles porque creo que hay mucho de qué poder platicar, Pau. Claro que sí, feliz de la vida. Qué linda, muchas gracias por haber estado en el programa, te agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio de Awaken. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias.